Sí es importante entender esto, y quisiera hablar un poquito sobre los dones espirituales. La iglesia de los Corintios enfrentó una situación que sería o es muy común aún, es más, yo diría que es lo más común que predomina hoy en nuestros días, que era el orgullo espiritual. El sentir, es lo que por eso estoy hablando diciéndole, no hay nada que tú hayas hecho o que puedas hacer para que tú creas que tú eres y mereces. Es por la gracia de Dios, por el amor que Dios te tiene y que le tiene a todas las personas, que recibimos todo de Él. Pero el orgullo espiritual le hace creer a las personas que son ellos y su valía y su sabiduría y su inteligencia y su posición y sus conocimientos y su experiencia que los hace ser mejores y sobre todo mejores y superiores a los demás. ¿Sí? Y entonces la iglesia de los Corintios le empezó a pasar lo mismo y empezaron a decir, pues yo me convertí y a mí me predicó Apolos. No, hombre, pues Apolos está acá arriba. Y otros dijeron, no, hombre, Apolos, a mí el apóstol Pablo, mira, yo estoy por acá encima de ustedes, porque pues Apolos está aquí, pero Pablo va a escribir casi todo el Nuevo Testamento él solo, ¿verdad? No, pues sí sabe. Y otros dijeron, no, hombre, ustedes Apolos y Pablo, no, hombre, a nosotros yo soy de Cristo, allá, ¿no? Más arriba que todos. ¿Quién es superior a él? Pues no es nadie. Bueno, pues ya. Y empezó a haber orgullo espiritual en la iglesia. La gente empezó a tener división en la iglesia porque querían, oiga, es una cosa bien delicada, porque querían sentirse ¿qué? Superiores a los demás. Estaba escuchando, tengo que investigarlo, pero me parece que es un buen dato, y sí creo que podía tener razón porque me ha tocado, ya no soy tan joven, aunque me parezca jovencito, pero no, ya no soy tan joven. Ya sé que parezco como de 16, pero soy antes del 2000, ¿verdad? Y decía este hombre, el término de apóstol no lo empezaron a utilizar las iglesias, sino después del 2000. Se llenó de apóstoles. Ahora de repente todos, ¿son qué? Apóstoles. Antes de los 2000 casi todos eran profetas. Bueno, decían, bueno, apóstol, profeta, bueno, pues le llego ahí más o menos, ¿verdad? Y entonces pues yo soy, y todos eran profetas. Todos. Y todos apóstoles ahora. ¿Por qué? Porque les interesa ¿qué? ¿Un qué? Un rango. Para decir, mira, soy superior, me tienes que obedecer, yo soy la autoridad. Si tienes alguna duda espiritual, no dudes en consultarme, ¿verdad? A ver, veo que tú estás luchando, cosas así. Se llama orgullo espiritual. Y es malo. Malo, es veneno puro en la iglesia. Entonces, mire, antes de empezar con los dones espirituales, que los voy a leer un poquito, y que ya se me acabó el tiempo, pero antes de leerlo, primero déjeme leer este pasaje que está en el libro de Hechos, que no le va a aparecer ahí, así que ni lo busque, porque ya estaba viendo a la chica diciendo, a ver, déjame buscar. No está ahí, no se los puse. Fíjense lo que dice la palabra de Dios acerca del corazón. Hay muchos pasajes que hablan de los corazones rectos de los siervos de Dios delante de Dios y delante de la iglesia. Hay un montón. Voy a hablar, no puedo poner a todos, voy a hablar de uno. ¿Está bien? Fíjese lo que dice. Dice así, en el capítulo 11 de Hechos, verso 19, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, Esteban fue uno de los
fue uno de los diáconos que luego fue apedreado y muerto, ¿verdad? Lo agarraron, lo apedrearon, lo mataron y empezó a pasar esto. Empezó a haber una persecución en la iglesia. ¿Está bien? Hasta ahí nada más. Si quiere leerlo, agarra el libro de Hechos, léalo en su casa. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estas cosas llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó. O sea, él empezó a ver que de verdad había gente que se había convertido de todo corazón al Señor. De verdad. Y lo que le empezó a pasar fue, ¿qué? Alegría. Empezó a ver la obra de Dios en todo su esplendor y se llenó de alegría. Y fíjese, y exhortó a todos, ¿a qué? Con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? Fieles al Señor. La Biblia habla que los dones espirituales y los ministerios espirituales que Dios da tienen el propósito de edificar a la iglesia. Ahora, ¿qué es edificar a la iglesia? Edificar a la iglesia se resume en este pasaje, en específico este último pasaje. ¿Qué es edificar a la iglesia? Edificar a la iglesia es exhortar y fortalecer a los creyentes para que puedan avanzar en su camino y tengan un desarrollo espiritual y una comunión con Dios firme, que permanezcan. Y eso es edificar la iglesia. La edificar la iglesia es ver y estar ahí para hacer la obra de Dios, aunque entendemos que la obra de Dios la hace Dios. Pero eso es fortaleza en la iglesia. No se trata, no estoy en contra, ok. Qué bueno que existen todos los programas, todo es bueno cuando se hace, y ahorita lo vamos a ver, espiritualmente. Cuando se hace como se debe de hacer, es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es el propósito del Espíritu de Dios? Es fortalecer las vidas de los creyentes. ¿Qué es lo que Dios espera? Un día yo no voy a estar. Un día no va a estar Oliver. ¿Qué es lo que sigue? ¿Quién va a seguir? Pues tiene que levantarse gente fiel al Señor. Gente que ha crecido en Jesucristo, gente que ama al Señor, gente que Dios va a tener que usar, o que la iglesia crezca demasiado, o que la iglesia tenga que empezar a formar, no sé, a lo mejor Dios tiene que sacar de aquí gente que se va a llevar y van a empezar a ver, yo no sé qué va a pasar, misioneros o alguna cosa así. Pero va a pasar con gente entregada a Jesucristo. No es un programa de la iglesia. Oiga, ¿cómo les parece si empezamos a sacar misioneros? No se trata solamente de hacer así. Van a ser naturalmente por el poder de Dios, con la idea de alcanzar a los perdidos, y cuando han sido alcanzados a los perdidos, exhortarlos y fortalecerlos para que permanezcan con fidelidad a Jesucristo y que puedan caminar con Él. Eso es edificar la iglesia. Y se puede, uno ya cuando es algo espiritual, puede haber actividades, evidentemente tiene que haber orden. Pablo habla sobre orden, sobre este tipo de cosas, sobre administrar, sobre ministrar. Son cosas que deben suceder en la iglesia de manera ordenada, pueden ser planeadas, pero siempre tiene que ser
espiritualmente. Parte de lo que empezó a pasar, lo he dicho antes, pero parte de lo que empezó a pasar en muchas iglesias, es que como seres humanos entendemos las Escrituras, sabemos que hay cosas que deberían estar pasando y a veces nuestra carne, como no estamos teniendo esa vida espiritual en nosotros, a lo mejor no estamos siendo fieles al Señor por completo. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de que a lo mejor nuestra vida espiritual anda por los suelos porque no caminamos con Cristo, porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no nos santificamos. Y entonces las cosas que naturalmente deberían estar en nuestra vida no están. Y lo que muchas personas empiezan a hacer es, ¿qué? Fingir. Voy a imitar lo espiritual. Pero ¿cómo lo imitas? Lo imitas de manera carnal. ¿Y lo que pasa? No está la obra de Dios en la iglesia. Cuando estaba leyendo la vez pasada el libro de que es Reyes, cuando está Acab, y en la muerte de Acab, viene un profeta y le dice a Acab, oye, te va a pasar esto y vas a morir. Pero tenía 400 profetas diciéndole, no hombre, Dios dice que tú vas a vencer al otro rey, porque estaban hablando de una guerra, y iban a salir a la guerra y vienen unos como 400 profetas a estar profetizando y diciendo, vas a ganar, y Dios me profetizó que vas a tener la victoria, y empiezan a hablar, bla, 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 así. Y hay un profeta que le hablan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Ahí está ese profeta, pero ese no me gusta porque ese como que profetiza bien. Como que si es espiritual y siempre me profetiza en contra. Y le mandan llamar y le dicen, pues yo vi que tú vas a caer muerto. Y todos los demás van a estar bien, pero tú no. Y había otro de los 400 profetas que se hizo unos cuernos. Dije yo, este me gusta para que fuera de la iglesia de actual, ¿verdad? Se hizo unos cuernos y agarraba los cuernos y le decía, así dice Dios que vas a cornar a tus enemigos. Dije yo, este es como para este tiempo, ¿verdad? Siempre han existido esas personas. Pero es un peligro. Pero el corazón de Dios es que edificar a la. Esa es la intención de Dios, es edificar a la iglesia. Y los dones espirituales son una parte importante, para lograr hacer eso. Pero siempre teniendo entendimiento y cuidado de no llenarnos de orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque es fácil. Hoy yo llego y oro por alguien y sanó. Imagínense. O hago así, oro y un milagro como el de Elías y empieza a multiplicarse el aceite. No, hombre, estos cuates no me merecen, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Es un peligro si eres un niño espiritual, si no has entendido, si no tienes entendimiento de las cosas de Dios y de lo que a Dios le importa. Porque lo que a Dios le importa es edificar la iglesia. Y si Dios te da un don o un ministerio es para edificar a la iglesia, para hacerla fuerte. No para que le andes presumiendo a los demás. Oye, te escuché orar, hermano. Vi que oraste por los enfermos. Oye, ni uno sanó. Échale ganitas, ¿no? Porque la vez pasada yo fui, no vas a creer que pues fui y oré por tal persona. Oye, no sanó. Y luego por el otro y sanó, no. Pero a ti te falta oración. Yo creo. Pero te recomiendo. ¿Me entiende? No es así. Dice que cuando Bernabé vio la obra de Dios, se llenó de ¿qué? De alegría. Se llenó. No, él no llegó a decir, pues adivinen qué bueno que le está pasando todo esto, pero adivinen quién estuvo primero que todos ustedes. No hizo eso. Él empezó a exhortar y decirles, tienen que permanecer. Oigan, van a pasar por diferentes dificultades, van a ser perseguidos. De hecho, venimos de una persecución.
no deben desalentarse. Permanezcan fieles, sean personas genuinas con Dios, caminen con Él, busquen a Dios de corazón, limpien su vida del mundo. Y ahora sí, ya se me acabó el tiempo. Vamos a ver si puedo leer algo. Voy a irme a Primera de Corintios capítulo 12. A ver hasta qué tanto nos alcanza a ver. Vamos a ver. Dice así, escúchelo. Dice, no quiero, hermanos, ¿qué? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese lo que está diciendo. ¿Cómo empezó diciendo? No quiero. ¿Qué es lo que por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? No quiero que es como imagínense que está en la mamá, ¿verdad? Y dice a la clásica, ¿verdad? Están los hijos digo porque a nosotros nos pasa un montón, ya tengo yo 2 hijos, ¿verdad? Bueno, 2 hijos, pero uno que sí hace caso y uno que no hace caso. Y entonces, pues le dice, oye, por decir una cosa, ¿verdad? Te voy a dejar los frijoles encendidos, ¿verdad? A las 4 hay que sacarlos. No quiero que se te vayan a quemar. A las 4 te levantas y los apagas, ¿verdad? No, es algo que tiene una relevancia. Cuando Pablo escribió esto, o el Espíritu de Dios a través de Pablo escribió esto, es porque sí es una cosa importantísima para la iglesia. Por eso él dijo, no quiero que lo ignores, no quiero que digas, bueno, mira, lo más fácil para que no haya orgullo espiritual es que nadie tenga dones espirituales. No, entonces el cuerpo de Cristo no va a funcionar como el cuerpo de Cristo. Entonces no va a ser natural. Entonces Dios dice, no, espérame. Lo que no quiero es que lo vayas, a ignorar. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar ahora sí sobre esto un poquito. Y dice así, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. ¿Verdad? Es lo que estábamos hablando ahorita, hace ratito. ¿Qué está diciendo Pablo? Estaba diciendo, yo sé que antes que vinieras a Cristo, tu concepto de Dios era vano y vago, y se te llevaban a dioses que no son dioses y que no tenías una comunicación o relación con Él. Te llevaban a dioses mudos, no te respondían, no hablabas con ellos, no se interesaban en ti, no les importabas. A ti te importaban mucho si tú quieres, pero no son dioses reales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ahora, aquí ya empezó a hablar sobre lo que volví a empezar a hablar al principio. Cuando una persona viene a Jesucristo y el Espíritu de Dios viene y mora en él, la vida, ¿qué? Ya cambió. Y dice, si de verdad, lo que está diciendo Pablo es, si realmente el Espíritu de Dios viene y mora en una persona, de verdad viene y mora en esa persona no va a andar dudando de quién es Jesucristo, no va a llamar anatema a Jesús, no va ni siquiera va a empezar a poner en duda la divinidad de Jesucristo, no lo va a hacer. Si es de Cristo, si no es de Cristo, va a empezar a decir, uy, no, yo no creo que Jesús sea Dios. Aguas con eso. Pero hay religiones que se crearon tratando de decir que Jesús no es Dios. ¿Sabe? ¿Entiende por qué, verdad? Porque si tú no lo reconoces como el Señor tu Dios, el Espíritu de Dios no va a entrar en ti y tú no vas a ser salvo. Así de simple. Entonces Pablo empieza a hablar, a decir, ok, vamos a empezar por las bases. Y las bases es, para tener acceso a los dones espirituales, prácticamente está diciendo, para tener acceso tienes que ser de Jesucristo y el Espíritu de Dios tiene que vivir a morar en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, tú vas a entender y a conocer quién es el Señor Jesús. Se te va a olvidar eso de que si tú crees, y si no crees, si tú crees que Dios es real, y que si tú crees que no es Dios,
Eso ya va a dejar de existir en tu vida, realmente, si realmente el Espíritu de Dios vino y murió en ti. Porque vas a tener el testimonio del Espíritu de Dios adentro. El apóstol Pablo en el Romanos capítulo 8 escribió diciendo, porque el Espíritu de Dios le da testimonio, le testifica a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Es una relación personal. Por eso Pablo habló diciendo, ya no son ídolos mudos donde no hay respuesta. ¿Se acuerda de Elías y los profetas? Cuando cada quien hace su altar, y que ¿te acuerdas cómo se burlaba Elías y le decía, pues a ver, háblenle y grítenle a sus dioses? Pues no les responden porque son dioses falsos. Y se reía Elías y les decía, pues a lo mejor salió de viaje o le dio sueño. ¿Quién sabe? Échenle más ganas. Pero Pablo establece diciendo que los dones espirituales solamente empiezan a funcionar en gente que le entregó su vida a Jesucristo y que el Espíritu de Dios vino y moró en esa persona. ¿Ok? 2, 3. Bueno, ¿ya dónde voy? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones que son herramientas espirituales. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu o Dios, ¿qué? Es el mismo Dios. Tiene la misma intención. ¿Cuál es la intención que dijimos que tenía Dios? Edificar a su iglesia. No es levantarte para que tú te sientas que eres el papá de los pollitos. Esa no es la intención. Dios no te va a dar dones espirituales para que tú te sientas que eres el mejor de todos los demás. Dios tiene la intención de que cada creyente tenga una herramienta para poder fortalecer su vida y la vida de los demás en la iglesia. Entre las cosas de las cuales pueden ser tus propios hijos, pues son parte de si creen en Jesucristo, son parte de tu iglesia de alguna manera, para que me entiendas. Tu familia, tu propia iglesia alrededor. Por eso es importante. Y hay diversidad de ¿escuchó eso? Ministerios o servicios. Pero el Señor es el mismo. Ha visto aquí como decimos ministerios, ¿verdad? Y luego cada quien tiene una función. Ahí están gente los que ministran acá, están los que atienden a los niños, están los que barren, están los que reciben allá abajo, están los que están en listas de oración, están los que están ministrando a los pobres y les dan. Hay un montón. Ahora, le voy a hacer esta pregunta. Según lo que hemos entendido hasta el momento, creo que no me va a alcanzar mucho el tiempo. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál? ¿Todos? Todos. No puedes decir, no, espérame, ¿tú de cuál eres? Él es el que cuidas abajo. No, pues, déjame te digo, hay un escalafón. Y si te paras aquí en el cuadrito azul, Cuidado. Es más, mírame, pero no me mires muy de frente porque. ¿Entiende? ¿Sí me está entendiendo, verdad? Quiero exagerar un poquito porque quiero que, mire, créeme, se rió. Bueno, así se ha de reír Dios cuando le da risa cuando dice, ay, mijitos. Cuando empieza a ver esa diferencia entre las personas, decir Dios, ya vamos a empezar. ¿Me entiende? No es correcto. Si usted entendiera lo importante, ojalá lo importante que tu vida es para Jesucristo. El plan que Dios tiene para tu vida, la gente que Dios está esperando poder alcanzar a través de ti. A través de ti y a través de otros, no solamente tú eres la estrella. Entonces tú dirías, oye, ¿sabes qué? Todos somos importantes. ¿Todos somos importantes? Todos son importantes para Jesucristo. Todos son importantes para el Señor.
No debería decirlo porque no tiene mucho que ver, pero quiero que vea el detalle que Dios pone en las cosas. Y nomás le voy a dar este testimonio de un minutito, que está completamente fuera de esto, pero que lo quiero compartir. Por fin, ahí viene que cambié mi carrito, ya me lo compré. Espéreme, ahí le va. Espéreme, déjeme le cuento porque es un carnal, ¿es cierto? No, pero mire, antes de comprarlo, estaba hablando con mi esposa y le decía yo, quiero un auto de este color en específico. Y me dijo, al principio no me entendió y luego ya le expliqué, le dije, mire, es este en específico. Tengo ganas de un auto con ese color. Así fue todo, ¿sí? Ahora, no es nuevo. Entonces yo sabía que como usted sabe, ¿verdad? Cuando usted tiene pues si no lo va a comprar nuevo, pues no puede escoger el color. Es como dicen, pues el que esté disponible, el que te ofrezcan, ¿verdad? Entonces por fin me pedí un préstamo en mi empresa, me lo dieron y dije, ya, me llegó me voy a comprarlo. Pero como siempre, y para no errarle, yo le dije, Señor, me diste la oportunidad de estar con el otro auto como, no sé, 11 o 12 años con él, y fue una bendición, y me bendijo, y nunca me dejó tirado, y anduvo conmigo para todos lados, y le puse una traqueteada al pobrecito, ¿verdad? Y necesito que también estés conmigo en esta decisión que voy a tomar. Entonces llegó el lunes pasado y dije, ahora sí, vamos a ver, ya tengo el dinero por fin. Y me fui a ver carros y fui a ver un par de carros que tenía en mente, los vi, no me convencieron y había uno que lo puse así como diciendo, ay, en la lista ahí de los de hasta el final, ¿no? Y fui a ver todos los demás y luego fui a ver ese. Y cuando lo vi dije, nada más lo vi, dije, este es el que Dios tiene para mí. Ahí lo supe. Pero no puse mucha atención. Y luego fui, lo pagué, hice todo el show que se tiene que hacer. Y luego me dice mi esposa, porque eso yo se lo había dicho como unas 3 semanas antes que ni siquiera tenía el dinero. Y me dice, oye, y del color que tú lo querías, te lo dio el Señor. Y me puse a pensar y lo vi y dije, ¿este es? ¿Es cierto? ¿Este es el que yo había dicho antes de siquiera de ver el carro? Este es el que y cuando lo fue a comprar ni siquiera estaba pensando en el color, ya lo que quería era agarrar cualquier cosa. ¿Pero qué hace? Pues es lo que hace, perdón que lo diga así y lo puse como ejemplo porque es lo que Dios hace para darte certeza de que Dios está contigo en las cosas que estás emprendiendo. ¿Cómo sé que escogí bien? ¿Me entiende? Entonces Dios me da, como dicen así, pistas, detallitos, que parece que no son tan importantes, pero son importantes solo por una razón. No porque Dios quería, bueno, sí también, porque me quería cumplir el gusto, pero Dios quería o quiere que Él sepa, o que yo sepa, que Él está conmigo en esto. Ahora, por eso es importante, y lo quise mencionar solamente por esto, porque si para un automóvil, que solamente es un vehículo de transporte y nada más, Dios me responde y pone atención en los detalles que pueden ser irrelevantes. El color es irrelevante para poderte mover en la ciudad. Es que como es blanco corre más rápido. Pues, ya le dije el color. Pues no es cierto. No. Le voy a hacer esta pregunta entonces. ¿Tú crees que a Dios no le importa cuando pides por algo que sí es importante en la iglesia? ¿Por el crecimiento, por la fortaleza de los creyentes? ¿Por la fe? ¿Por la santidad? ¿Tú crees que Dios no le presta atención a esas cosas? Dios le presta atención a cada detalle de nuestra vida. Lo digo de verdad. No es porque, otra vez lo digo, no creas, es que como eres el pastor, porque a veces tenemos la idea de decir, es que los santos hombres, no. Yo soy creyente en Jesucristo igual que tú, no soy más. Y seguramente también te puedes testificar cosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Para qué? No es para que te sientas superior, es para qué, para edificación tuya y de la iglesia.
Para que luego al rato puedan decir a los jovencitos, oiga, es que, y los veas todos angustiados, oiga, es que fíjese que me ando comprando un carro. No tengas temor, Dios te lo va a dar. Pídele con confianza. ¿Entiende? Y pídelo, para que no nomás eso involucres a la persona, a los jóvenes. Aprende a confiar en Dios, aprende a ver la mano de Dios en tu vida. Para que cuando las dificultades vengan, cuando Bernabé estaba hablando sobre permanecer fieles al Señor, él estaba diciendo, vean la mano, vean. ¿Tú crees que no lo hizo? No lo dijo, miren la mano de Dios en su vida. Ahora que la están viendo, aprendan a entender que Dios está allí y que va a responder. Y ya se me acabó el tiempo, porque ya son 41 minutos y no he leído ni uno, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Al menos vamos a leerlos. Dice diversidad de ministerios o diversidad de servicios, pero el Señor y el corazón de Dios, ¿qué? El mismo. Y hay diversidad de operaciones, de diferentes maneras en las que Dios trabaja. Aunque tengan los mismos dones, pueden haber diferentes ministerios y pueden Dios operar de maneras diferentes o hacer las cosas de manera distintas. Y no por eso va a dejar de ser la obra de Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu es Dios diciéndote, yo estoy aquí contigo. Esa es la manifestación del Espíritu. Yo estoy aquí para ti, estoy contigo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para que tenga provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Empieza a hablar y de repente dice, oh, híjole, yo no lo conocía así. Oh, y parece que todo te habla y todo queda claro, ¿verdad? En las cuestiones espirituales todo te queda claro. Otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Se le revelan las cosas que están ocultas, ¿verdad? ¿Se acuerda de Eliseo? Dice que llegó la mujer sunamita y dice que Eliseo le dijo a Giezi, oye, vino esta mujer afligida, pero Dios no me ha mostrado qué le pasa, no sé por qué está afligida. Eso se llama ¿qué? Ciencia. Dios te revela cosas que están ocultas. Dice así, y a otro dones de sanidades, pero ya me pasé, ¿verdad? A otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro milagros que son como la multiplicación de los panes y cosas así, esos son milagros. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Lenguas, la Biblia habla sobre lenguas. Algunos hablan lenguas en idiomas, como se menciona en Hechos, y otros dicen que eran lenguaje angelical o espiritual, que dicen no se le puede entender. Al rato Pablo habla sobre eso, lo puedes leer en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice así, pero, importante, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu con el mismo corazón, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué? ¿Quién lo estableció? ¿Por qué? Porque quiso. Ya, punto. Quiero que seas profeta. ¿Por qué? Porque Él quiere. Y no hay nadie, ni yo, ni Mario, nadie puede decir, no, es que el profeta era, yo quería ser el profeta. No. Y vamos a ver ahora, fíjese la sabiduría de Dios en esto. Ya vamos a terminar. Fíjese lo que dice, no la voy a alcanzar a leer todo. Híjoles, qué lástima. Bueno. Escuche, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo.
porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, hombres o mujeres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Escuchó esto? ¿Escuchó lo que empieza a provocar el error del orgullo espiritual? Dos cosas pasaron aquí con esas preguntas que está demostrando el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios a través de él. Y dice así: uno, menospreciar el talento, el ministerio o el don que Dios te dio porque estás poniendo tus ojos en otro. Ay, pues Dios, ¿qué eres? Pie. No, pues yo quería cero. Es que los ojos, no. Y luego si son verdes, pero no, hombre, soy pie y tengo uñas, man. Hombre, y luego huelen bien feo los pies, ¿verdad? Y luego el cuate no se cambia los calcetines. Entonces empiezas a menospreciar la obra de Dios en tu vida y luego, empieza a haber división. Dice, porque no soy ojo, ¿qué? Ya no pertenezco al cuerpo. Se empezó a ver ¿qué? ¿Una qué? Una división. Y Dios ha estado enfocando y enfocando y enfocando hasta donde vamos, diciendo, todas las cosas las hizo un Espíritu, un Señor, un Dios. Tiene el mismo corazón, el mismo propósito. Pero cuando te equivocas y empiezas a poner tus ojos en todos lados y tu orgullo te empieza a ganar, vas a empezar a tener divisiones y separaciones en tu corazón y vas a menospreciar las cosas que Dios te dio, o ni siquiera las vas a ver, a lo mejor ni sabes que las tienes. Vas a vivir todo frustrado. Conocí gente que se ha ido de la iglesia porque dicen, es que yo creí que yo tenía otro lugar en la iglesia. ¿A qué lugar te refieres? ¿Qué querías? ¿Ser la estrella? ¿El pastor? ¿El líder? Me cae tan gorda esa palabra, el líder. El líder. ¿Quién es tú? Yo soy el líder. Me pongo rojo, no tengo rojo por aquí. Una locura, ¿verdad? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hay unos orejotas así grandototes, pero muy bonitas, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora, ponga atención. Voy a poner un ejemplo burdo, ya porque ya voy a terminar, pero burdo. A ver si queda claro. ¿Sí? Ahí va la pregunta. ¿Cuál de todos sus miembros, de todos, ojos, cabeza, manos, brazos, piernas, cuál de todos ustedes le gustaría a usted decirle al Señor, Señor, ya no quisiera tener pies, no quisiera caminar, quisiera ser paralítico? ¿Le gustaría? No quiero tener brazos, quisiera no tener ojos. ¿Cuál preferirías que Dios te quitara? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos son muy importantes. Todos. ¿Verdad? O dirás tú, ay Señor, quítame los ojos, al cabo que no los necesito. O las manos, o los dedos, o este pie. La zurda no me sirve ni para el camión, mira, con un piecito me la llevo. ¿Verdad que no? Escucha esto, ya voy a terminar. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Escuche, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, que es lo que estamos hablando ahorita, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes,
bien los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles, ¿qué? Eso nos está diciendo Dios una clave, porque a veces pensamos Santiago creo dice, hacen distinción de personas, acepción de personas. No tienes entendimiento de dónde estás. El Señor Jesucristo o el Espíritu de Dios nos está revelando aquí diciendo que Él a los miembros que parece que tienen menos honra y que parece que son más débiles y que parece, Dios empezó a darles cosas muy necesarias e importantes. ¿Para que qué? Fíjese lo que va a empezar a decir. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo o el Espíritu de Dios a través de él es que lo que Dios hizo fue que había unos que tenían mucho honor y otros que tenían muy poquito, y Dios dijo, bueno, voy a empezar a hacer esto, mira, y a todo el cuerpo lo equilibró para que todos fueran tan importantes, todos unos como otros. ¿Puede ver a la gracia de Dios en eso? Para que no digas, ¿quién es? Es el Pancho. No lo invites, no se pierde nada. Ándale, el que tenía el don de sanidad y todos enfermos. Ándale, ahora invítelo. A ver si quiere ir. ¿Me entiende? Porque el verdadero corazón de Dios no es los dones espirituales. Los dones son necesarios para que el cuerpo funcione. Pero lo que a Dios le importa son las personas. Que las personas crezcan, que las personas sean fortalecidas en el Señor, que las personas conozcan a Jesucristo y caminen con Él, que puedan enseñar a sus hijos a caminar con el Señor Jesús. Y que vayan preparándose para nuestro encuentro con el Señor. Probablemente nos va a tocar a nosotros, pero si no nos toca a nosotros, a lo mejor le va a tocar a la generación que sigue. Hay un montón de niños chiquitos por ahí. Y que nosotros pudiéramos tener, eso es lo que Dios espera, el conocimiento, la madurez para caminar con Jesucristo de manera correcta, como individualmente y como iglesia, para fortalecer a la iglesia, fortalecer las vidas de todos, empezando desde los chiquitos, para que cuando ellos crezcan ellos puedan seguir avanzando y mientras nosotros cumplir con nuestra parte del plan de Dios para nuestra vida. Entonces Dios dice, es importante. Mientras que el corazón de Satanás es tratar de hacer que haya personas que se sientan mejores, más que los demás. ¿Ya entendió, verdad? ¿No? Ya se queda muy claro. Es importante porque los dones y los ministerios sirven para edificar al cuerpo del Señor. Yo hice llorar a algunas de mis maestras de mi escuela dominical. Las hice llorar. Lo digo en serio. Lo digo delante de Dios. Las hice llorar. Además, las hice llorar adrede. Para que supieran quién era el hijo del pastor. Cuando estaba chiquitillo. Espéreme. Cuando era niño, estaba muy chiquito. Y lo digo en serio. Pero le doy gracias a Dios por las vidas de todas ellas, porque me enseñaron muchísimo. Pues si usted cree que no es importante que estemos enseñando a los niños pequeños, o usted piensa que nada más porque los tienen ahí brinque y brinque allá arriba y abajo y están ahí cante y cante, parece que no es importante. Si lo están haciendo, no sé si me va a tocar, ya no lo voy a poder leer. Híjole, qué lástima. A lo mejor para la siguiente. Pero están siendo edificados en el Señor, edificados en la fe.
¿Son importantes? Claro que es importante. Cada cosa que hace cada persona es importante. Importantísimo. Le aseguro que si los que limpian aquí no estuvieran limpios, es probable que al rato, si nadie limpiara, estaríamos diciendo, oye, no, yo no quiero ir a la iglesia, que huele bien feo. Es cierto. Está todo desordenado y se siente todo bien feo. Y además el pastor es por si es bien aburrido para predicar. Ni modo. Vamos a seguir, ya voy a terminar, ahora sí lo prometo. Déjame terminar de leer. De manera que si un miembro padece, todos los miembros que se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Ya no está hablando sobre dones, ahora está hablando sobre ¿qué? Ministerios. Y dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, ahora sí está hablando sobre dones, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Me hubiera gustado hablar sobre esto porque es maravilloso lo que le sigue y era prácticamente lo más importante de toda la predicación, pero ya no me va a tocar. Pero él dice básicamente, lo voy a cerrar así, diciendo, mire, ya le cerré porque sé que me ve feo. Pero en el capítulo 13 habla sobre el amor. Y él decía, el camino real para seguir a pesar de los dones y todo, es el amor de Dios en nuestro corazón. Dice, si yo llegara a tener, para poder hacer milagros y poder trasladarlo, y fe, y poder trasladar montes de verdad, y levantarlos así, que se pasen al mar, y pudiera hacer milagros, y pudiera entregar mi vida para ser quemada, y darle todo mi dinero, y todo eso, dice, y no tengo amor, dice, sí, de nada me sirve y nada soy. Y comparó nuestra vida cuando es así como un metal. ¿Sabe cuáles son los metales que suenan cuando les pegan así? Los que están huecos. Dice, no sirve, pero escucha esto. Dice, no sirve para nada. Ahora, aquí está lo importante del no sirve para nada. Lo voy a cerrar, lo puede leer en su casa, ojalá y lea 1 Corintios capítulo 13. Hay mucho que aprender de ahí. Pero de las cosas muy, muy importantes es esto. Es que él está hablando, el Espíritu de Dios está diciendo que la obra de Dios, si puedes tener los dones espirituales, pero si no está siendo hecho en amor, no estás haciendo, literalmente no estás haciendo espiritualmente, ¿qué? Nada. Puedes trasladar montes al mar, pero los montes, digamos, para que me entiendan, los montes espirituales, la sanidad espiritual, o las cosas, o la exhortación, o la edificación real, o el crecimiento real, o la vida real que necesita la iglesia, no existe. Y entonces todo se convierte en un circo, con todo y dones. Y dice, si tú no estás operando o hablando o haciendo o sirviendo en el verdadero amor de Cristo, no está pasando nada en la iglesia. Pero si amas a la iglesia y amas a Cristo y ministras en el amor, entonces la mano de Dios se va a empezar a mover y cosas van a empezar a pasar. De verdad, vas a ver a la gente más comprometida, con más santidad, claro. Va a empezar a brotar los dones, van a empezar a ver, van a empezar a acercarse a las personas y decir, oye, yo tengo la necesidad de hacer esto, ya está levantando ministerios, pues hágalo. Pero tiene que empezar para que realmente sea genuino, tiene que venir proveniente ¿de quién? Del amor que Dios da. Si no es así, nos estamos haciendo locos.
Ya terminé. Vamos a orar. ¿Quieres orar? Yo quisiera que pedirle a Dios que te dé y que nos dé en la iglesia de todos los dones y de todos los ministerios y de todos los servicios con el corazón correcto. Vamos a orar por eso, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos toda tu iglesia delante de ti, toda tu iglesia delante de ti, para pedirte, Señor, que nos visites y que nos llenes de los dones y de la gracia de Jesucristo y del Espíritu Santo, Señor, que estemos llenos por completo de tu presencia, Señor, que podamos disfrutar de ti, que tú puedas disfrutar de nosotros también, y que podamos alabarte, y que podamos adorarte, y que podamos, Señor, crecer en los dones. Te pido que derrame los dones espirituales en la iglesia como tú has querido, Señor. Y que, Señor, levantes ministerios, Señor, y que tú operes y hagas en nuestras vidas las cosas que tú quieres hacer de la manera en la que tú has decidido hacerlas, porque tú eres nuestro Señor. Pero que principalmente, Señor, tú seas honrado, Señor, y que haya unidad y amor, y la unidad de amor de Dios en tu iglesia. Y, Señor, que nos concedas que podamos alcanzar a muchas personas, porque sabemos que hay muchas personas que no te conocen. Te rogamos, Señor, que nos hagas una iglesia genuina, un cuerpo funcional en Cristo. Te rogamos que perdones todos nuestros pecados, que limpies nuestra vida y que nos ayudes, Señor, a caminar venciendo al mundo. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.